fue guía de teletrabajo. Aspectos generales. ¿Qué es el teletrabajo? El teletrabajo es una modalidad especial de prestaciones de servicio caracterizada por el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador o de la trabajadora, denominando teletrabajador y teletrabajadora en la empresa con la cual mantiene un vínculo laboral. Bajo esta modalidad, el trabajador y teletrabajadora despliega sus actividades a través de los medios informáticos de telecomunicaciones, como el TIC, y análogos mediante los cuales se ejercen, en su vez, el control y la supervisión de laborales. En sí, el teletrabajador es una persona la cual trabaja para una empresa desde un lugar lejano, por un ejemplo, su domicilio, por lo cual tienen telecomunicaciones para poder así llegar su trabajo que se le ha asignado. Importante, no se considera teletrabajador al trabajador que ocasionalmente preste servicios fuera del centro de trabajo. ¿Bajo qué formas puede desarrollarse el teletrabajo? La modalidad de teletrabajo puede desarrollarse bajo alguna de las siguientes formas: forma completa y forma mixta. En forma completa, el trabajador o trabajadora presta servicios fuera del centro de trabajo, pudiendo acudir ocasionalmente a estos para las coordinaciones que sean necesarias. En lo que es forma mixta, el trabajador o la trabajadora presta servicio de forma alterna dentro, fuera y fuera del centro de trabajo o local de una entidad pública. ¿Cuándo dura la jornada laboral del trabajador o la trabajadora? Los o las trabajadores o trabajadoras pueden desarrollar su jornada de trabajo considerando lo siguiente: jornada mixta y jornada parcial. La jornada mixta es una ordinaria de trabajo que sujeta al límite durante 8 horas diarias hasta 48 horas semanales, en lo cual jornada parcial, los trabajadores y teletrabajadoras pueden prestar servicios en jornadas en tiempo parcial o en sistema mediante jornada, respectivamente, solo si estos se encuentran sujetos a fiscalización inmediata de la jornada. En esta ocasión, jornada mixta y jornada parcial son diferentes mucho porque en jornada parcial en sí tiene como unas 30 horas diarias o menos del trabajo de la semana. En cambio, la jornada mixta tiene durante 8 horas diarias y 48 horas semanales. ¿Ven la diferencia? Derechos y obligaciones laborales del trabajador y de la trabajadora. ¿Qué derechos laborales tiene el teletrabajador y la trabajadora? El teletrabajador y teletrabajadora tienen los mismos derechos y beneficios que los trabajadores y trabajadoras, que presenta servicios bajo la modalidad convencional de acuerdo al régimen al que pertenezca cada trabajador o trabajadora, a salvo aquellos vinculados a la asistencia del centro de trabajo. Además, el teletrabajador y teletrabajadora tienen derecho a recibir capacitaciones sobre la utilización de medios informáticos de telecomunicaciones, por lo cual se pueden comunicar, y análogos que emplearán para el desempeño de su ocupación específica. Recibir capacitación sobre las restricciones de empleo de tales medios, la legislación y vigencia de materia de protección de datos personales, propiedad intelectual y seguridad de la información. ¿Cuándo? La capacitación se realiza antes de iniciarse la prestación de servicios bajo la modalidad del teletrabajo y cuando el empleador introduzca modificaciones sustanciales a los medios informáticos de telecomunicaciones y análogos con los que él o la teletrabajador o trabajadora presta sus servicios, que se represente su intimidad, privacidad e inmovilidad de las comunicaciones y documentos privados, la protección de la maternidad y el periodo de lactancia de la teletrabajadora, la seguridad y salud en el trabajo, considerando las características especiales del teletrabajo, la libertad sindical, ya que en ningún caso la modalidad del trabajo afecta el ejercicio de sus derechos colectivos. En sí es recibir el pago de la compresión de sus condiciones de trabajo asumidas, el dinero y de la moneda recurso legal. El monto se determina de acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, el monto se determina en función del valor de beneficios en el mercado. ¿Qué obligaciones laborales tiene el teletrabajador o teletrabajadora? El teletrabajador tiene las mismas obligaciones que los o las trabajadores y trabajadoras. Prestan servicios de la modalidad convencional.
Además, el teletrabajador o teletrabajadora tiene las siguientes obligaciones: cumplir con la normativa vigente sobre su seguridad de la información, protección y confidencialidad de los datos y seguridad de salud de trabajo. Durante la jornada del trabajo o servicio, el teletrabajador o teletrabajadora deberá estar disponible para las coordinaciones con el empleador en caso que sea necesario. Guarda confidencialidad de información proporcionada por el empleador para prestación y servicios. Y cuando las sean suministrados por parte del empleador los elementos y medios para la realización de las labores. Estos no podrán ser usados por personas distintas al o la teletrabajador o teletrabajadora, quien salvo pacto al contrario deberá restituir los objetos entregados en buen estado al final de esta modalidad, con excepción del deterioro natural. Aplicaciones del teletrabajo. Variaciones de la modalidad convencional de prestaciones de servicios al teletrabajo es voluntaria. El empleador solo puede variar la modalidad convencional de prestaciones de servicios a la del teletrabajo, previo considerando el del trabajador. El acuerdo de variación puede ser permanente o sujeto a caso determinado. Para ello, debe indicar la justificación del cambio, así como los objetivos que persigue con aquella variación. Dicha variación puede ser significada en la afectación de la naturaleza del vínculo entre el o la teletrabajador o teletrabajadora y el empleador, de los derechos, beneficios, categorías y, además, condiciones del trabajador o teletrabajadora, salvo aquellas vinculadas en la asistencia en el centro de trabajo. El teletrabajador y teletrabajadora puede regresar la modalidad convencional. Por acuerdo escrito entre las partes, el empleador debe entregar al trabajador en una copia de acuerdo de revisión. Por decisión unilateral del empleador, la que es comunicada por escrito al teletrabajador en el plazo razonable de menor de 15 días naturales de anticipación, más el término de las distancias, para que opere la revisión el empleador durante sustentar dicha comunicación que no se han alcanzado los objetivos de la actividad en la modalidad del teletrabajo. Por solicitud del trabajador, el empleador puede denegar dicha solicitud de su facultad directriz. La respuesta a la solicitud del teletrabajador debe sustentar y comunicarse por escrito en un plazo no mayor a 6 días naturales. En caso de la respuesta sea afirmativa, esta debe iniciarse la fecha de retorno centro del trabajo para el cumplimiento del plazo previo en el acuerdo de acción. En sí, todo esto es el teletrabajador que puede retornar la prestación de servicio bajo la modalidad convencional en alguno de los siguientes puestos, lo cual acabo de mencionar. Formalidades que debe cumplir el empleador para implementar el teletrabajo. La modalidad del teletrabajo o la variación de la modalidad convencional a la modalidad del trabajo debe constar el escrito, para lo cual se suscribirá una adenda y se firmará una acta de consentimiento, cuya copia se entregará al o la trabajador o trabajadora. En dicho documento, además se considera la modalidad, debe establecerse como mínimo la siguiente información: los medios informáticos de telecomunicaciones y análogos a utilizarse, así como señalar si el empleador o la teletrabajador o trabajadora será el responsable de proporcionarlos. En caso de los medios sean proporcionados por el o la teletrabajador o trabajadora, debe indicarse el monto de compensación que deberá efectuar el empleador. Jornada que se asigna al trabajador o trabajadora de acuerdo con los límites previstos en las normas que resulten aplicables. En caso de los medios sean proporcionados, el empleador debe indicarse las condiciones utilizadas, las responsabilidades del trabajador o trabajadora. Sobre los mismos, el procedimiento de evolución al momento de finalizar la modalidad del trabajador y cuál en caso corresponda. Lo mediante sobre y seguridad en la información derivadas del uso de los mediante, con lo que se
presta el servicio bajo la modalidad de teletrabajo. El mecanismo de supervisión o de reporte a implementarse para facilitar el control y supervisión de las labores, de ser el caso. La posibilidad de que, durante el desarrollo del teletrabajo, las partes acuerden la modificación de los términos inicialmente pactados de conformidad con las normas vigentes, en cuyo caso se deberá justificar el cambio, así como los objetivos se persiguen con aquella variación. El teletrabajador puede cuestionar las variaciones de modalidad o su revisión. El trabajador o teletrabajador que no estén de acuerdo con la variación de la modalidad de prestación de servicio o su revisión puede impugnar la decisión del empleador conforme a las normas aplicables al régimen al que pertenezca. Actos o hostilidad. Acto de hostilidad. En el caso se presente cualquier de sus previsiones de acto o hostilidad equiparables al despido durante el desarrollo de la modalidad del teletrabajo, el teletrabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada para ocasionar conforme a los artículos 30 y 35 del texto único ordenado del derecho legislativo, que es el número 728 de la Ley Productiva y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo número 003/97-TR. Reglas sobre el uso y cuidado de los equipos. Cuando los equipos son entregados por el empleador debe garantizar la idoneidad de los mismos. Si el empleador no cumple con entregarlos, no podrá dejar de reconocerse la remuneración a la que él o la trabajador o trabajadora tiene derecho, salvo la norma del contrario. En el trabajador y la trabajadora es responsable en sí en su correo, uso y conversación, evitando que los bienes sean utilizados por terceros ajenos en la relación laboral. Los bienes y servicios brindados por el empleador como condiciones de trabajo no tienen carácter de remunerativo para ningún efecto legal. En caso de pérdida, sustracción, deficiencia o de deterioro que haga imposible el uso de las condiciones de su trabajo por causa de imputables a ninguna de las partes, el trabajador o trabajadora debe formar inmediato al empleador con finalidad de que aporte mediante para garantizar la comunidad de los labores, por lo cual también puede llegar a trabajar a medio de los equipos. Tendrá derecho al reembolso de los gastos utilizados en que incurra para asegurar la comunidad de prestaciones de servicios salvo la norma legal de lo contrario. Si a pesar de las medidas adoptadas resulte imposible las prestaciones de servicio, el empleador pueda acordar las prestaciones y servicios de modalidad convencional mientras dure la imposibilidad. Cuando los equipos son apartados por el teletrabajador y teletrabajador. Cuando el teletrabajador y teletrabajador aporten sus propios equipos o elementos de trabajador, el empleador debe compensar la totalidad de los gastos, incluidos los gastos de comunicación, sin perjuicio de los mayores beneficios que pudieran pactarse por acuerdo individual o convenio colectivo. Si el trabajador o trabajador realiza sus labores en una cabina, internet o un equipo proporcionado por terceras personas, el empleador asume los gastos en estos en sí el trabajador no gasta más cuando va a una cabina de internet, con lo cual estoy diciendo lo hace por su propia cuenta. Así que si el trabajador por su parte insume los equipos o los elementos al trabajador que les están dando en la misma empresa, es mejor, aunque también debe de tener un poco de cuidado porque es un gasto mínimo, es un gasto que puede llegar a afectarse bastante el teletrabajador. Disposiciones relacionadas hacia el trabajador aplicables a forma de la protección de vulnerables. Mediante la posible y siempre de que cumpla con los requisitos para el puesto, el empleador dará preferencia a las poblaciones vulnerables para que puedan prestar servicios bajo la modalidad del teletrabajo, de conformidad de las normas vigentes. Bueno, en esta ocasión ya he terminado de culminar mi exposición del teletrabajo, explicando y analizando y a la vez opinando mi propia algunas cuantas ideas mías y de lo que mi opinión sobre el teletrabajo. Espero que le haya gustado mi
mi exposición de mi tema de teletrabajo